Bienvenido al video donde hemos estado estudiando el criterio de estabilidad según Nyquist. Este diagrama que tengo aquí es para explicar lo que es el margen de fase y margen de ganancia. Supongamos que tengo un sistema estable. Comúnmente los sistemas tienen grado relativo mayor que 1 y convergen a 0. Y si es de un eh, tipo 1 en adelante, viene de una asíntota de cualquiera de los semiejes que tengo yo aquí, de los 4, y eso indica que eventualmente va a cruzar por un círculo, un círculo unitario. ¿Por qué me interesa eso? Porque sobre todo si el sistema es de fase mínima, donde yo sé que no hay polos, que no hay ceros en el semiplano derecho del lazo abierto, entonces el sistema va a ser estable. ¿Y qué es entonces el margen de fase? El margen de fase es la fase que me separa de la inestabilidad al sistema. ¿En qué forma? Pues por ejemplo, este sistema es un sistema estable. Si le pones aquí un pivote y giras la figura en el sentido de las manecillas del reloj, necesitas aquí gamma grados para hacer inestable a este sistema. Esto es gamma más phi es igual a 180 grados o phi es igual a 180 menos gamma, como lo quieras ver. Entonces gamma es el margen de fase y en este caso es positivo porque tú le tendrías que agregar esa fase para hacer llevar al punto de inestabilidad el sistema. La razón, pues porque al hacer el giro este que estoy comentando, el punto este de intersección del diagrama polar con el círculo unitario siempre sería el mismo. Bueno, no la intersección, el punto en el diagrama polar siempre sería el mismo con la intersección del círculo. Y al cruzar aquí en este punto, bueno, ya estaría cruzando por arriba y encerraría al punto menos 1 más 0j que garantiza la inestabilidad. ¿Qué es el margen de ganancia positivo? Bueno, el margen de ganancia, cuando ocurre el margen de fase positivo, siempre ocurre el margen de ganancia positivo también. La razón es la siguiente. Por ejemplo, en este caso que es positivo, supongamos que aquí la intersección con 180 grados, el desfasamiento de 180 grados o el semieje real negativo ocurre aquí. Entonces lo que yo necesito es multiplicar por una cantidad mayor que 1 la función de transferencia que tengo actualmente, de donde obtuve esta respuesta, para llevar el sistema a la inestabilidad. Ahorita en el margen de fase positivo te comentaba un pivote y girar y necesitamos gamma grados para hacerlo inestable. De esta otra manera estamos viendo que no lo vamos a girar, simplemente vamos a reescalar la figura en la misma forma, pero al hacerlo más grande significa que este punto de intersección va a pasar por aquí por el punto menos 1 cuando pues llegue al punto este de inestabilidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Por ejemplo, si estamos en punto 5 a la mitad de distancia del menos 1, bueno, entonces yo necesitaría multiplicar por 2 la función de transferencia para que se llegue a este punto. Eso significa que la distancia que tengo de aquí es 1 sobre el recíproco de la distancia de esa distancia de la intersección. Estamos hablando entonces de un recíproco. Por ejemplo, si es 0.5, yo necesitaría multiplicar 1 entre 0.5 sería por 2. Y 2 es mayor que 1 y eso quiere decir que son decibeles positivos y por eso se habla de margen de ganancia positivo. Este es el caso de inestabilidad. Ahora vamos a ver el caso de margen de fase de un sistema inestable. ¿Qué pasa en un sistema inestable? Pues el sistema en estas características de grado relativo mayor que 1, mayor que 0, o sea 1, 2, etcétera, converge entonces a 0. Esto puede venir del infinito si es tipo 1 o más, o de un lugar finito si es tipo 0. Sin embargo, lo que sí es cierto, lo que va a pasar es que al hacer si es de fase mínima y tener esta convergencia así,
este sistema es inestable. ¿Y por qué sería un margen de fase negativo en este caso? Porque la intersección de este diagrama con el círculo unitario va a estar, el grado de esa intersección va a ser el de phi, y si te fijas aquí es mayor a menos 180 grados negativamente. Entonces estamos hablando de, por decir así, en esta figura, no sé, ponle 220 grados negativos. Entonces tú tendrías que aumentar eh, pues 40 grados para hacer el sistema estable. O sea, poner un pivote aquí, girar esta figura y que tenga una inclinación para que esta parte, este punto cruce por aquí y que ya no brinque el punto -1 más 0j para la izquierda, que pase por la derecha. Entonces la gamma sería un valor negativo que tendrías que agregarle a este para que se haga estable. Y el margen de ganancia negativo lo que quiere decir, pues es que ya nos pasamos, entonces tenemos que reducir la ganancia de esa distancia. Por decir así, aunque aquí no vamos a rescalarlo un poquito más grande, supongamos que esto haya pasado por 2. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esta figura rescalada pase por 1? Pues multiplicarlo por 1/2. Entonces, como estamos multiplicando por una cantidad menor a 1, estamos hablando de decibeles negativos y eso quiere decir que el margen de ganancia es negativo. Eso se puede ver también en los diagramas de Bode. En los diagramas de Bode, para el sistema estable, recuerda que el cruce del margen de fase va a ser el círculo unitario, y el círculo unitario son 0 decibeles. Entonces, si checamos aquí en esta figura, estamos antes de 180 grados, y eso quiere decir entonces que pues la, la fase todavía necesita aumentar alguna cantidad. Por ejemplo, vamos a decir que aquí tenemos, no sé, unos 100, que esté a la mitad de esto y de esto, 135 grados. O sea, necesitamos 45 grados de aumentarle para que el sistema se haga inestable. ¿Cómo es el margen de ganancia? El margen de ganancia es cuando estamos en la intersección con el semieje real negativo, y eso es a una fase de 180 negativo, menos 180 grados. Vemos la ganancia está aquí, decibeles negativos. Quiere decir que yo puedo aumentar todavía la ganancia viendo, hay que pensar en las dos gráficas. Si se te dificulta simultáneamente decir, ok, decibeles negativos, tengo que aumentar decibeles para que la gráfica del diagrama polar pues cruce el punto -1 más 0j. Y en el caso del margen del sistema inestable, pues tenemos algo semejante. El cruce por 180 decibeles para lo que sería el margen de ganancia, pues tenemos decibeles positivos. Esto es, pues el diagrama polar, la intersección con el semieje real negativo está más allá de -1, está en -2, -3. Vamos a ponerlo en -10, así hablando nada más. Eso quiere decir que yo tendría que multiplicar por 1/10 para, para ponerlo en el punto -1 más 0j. Eso es nada más para el punto de cruce, el mínimo que necesito para que entre a la estabilidad. Entonces, si hay que multiplicar por 1/10, estamos hablando de bajar 20 decibeles. Por ejemplo, aquí, supongamos que esto tenga 20 decibeles, habría que bajar 20 decibeles, ¿no? Y en el caso del margen de fase negativo, es porque en 180, cuando es 0 decibeles, que es la intersección con el círculo unitario, la fase puede estar arriba de menos 180 grados, que fue lo que acabamos de ver, que nos pasamos, un ejemplo, menos 220 grados de... Entonces estamos en el círculo unitario, en la intersección del diagrama polar círculo unitario, en menos 220 grados, por decir así, pues ya
Eso quiere decir que ya rodeó prácticamente el punto -1 más 0J y el sistema es inestable. Eso es lo que es en realidad en un esquema así básico de lo que es el margen de fase y el margen de ganancia. En el ejercicio que trae aquí el libro, bueno, también bien trae estos diagramas. Estos diagramas que están aquí son ejemplos de los diagramas de magnitud en decibeles contra lo que sería la fase. Y si lo analizas, bueno, en el diagrama polar, este punto que aparentemente es el origen, bueno, es 0 decibeles en realidad, sí, pero es menos 180 grados el punto de interés que nos interesa para los márgenes de fase y de ganancia. Entonces, 0 decibeles y menos 180. Entonces, cuando yo tengo una intersección, por ejemplo, aquí en el eje de 180, me interesa la intersección de la curva de la respuesta de la respuesta en frecuencia del sistema en lazo abierto. Vamos a decir que tengo esta cantidad, entonces tendría un valor negativo de la ganancia en decibeles y tendría que aumentarlo para llevarlo a la inestabilidad. En el caso de este eje, la intersección con 0 decibeles, estamos hablando de una fase pues entre menos 90 y menos 180 grados. O sea, todavía yo podría incrementar esta fase con un retardo que haya accidentalmente. Este es el grado de estabilidad, es el grado de robustez que tendría el sistema. Entonces, para este tipo de gráfica de decibeles, ganancia en decibeles con respecto a la fase, la curva por debajo indica estabilidad. Y para el caso de un sistema inestable, la curva sería por arriba. Es decir, en 180 grados los decibeles son positivos, hay que bajar decibeles para que el sistema sea estable, al menos estable, o de hecho sería mejor todavía menos, pero bueno, sería el punto de mínimo. Y la fase también, o sea, si en 0 decibeles si en 0 decibeles tengo menos 220 grados, tendría que aumentar, restarle fase de negatividad a ese desfasamiento para llevarlo al sistema a la estabilidad. Ok, el ejemplo que trae aquí el libro trae un ejemplo de clásico de 3 polos, uno en el origen y 2 en el semiplano izquierdo, la ganancia acá, pero la ganancia con dos valores con k igual a 10 y con k igual a 100. Este sistema es inestable estable para k igual a 10. Lo tenemos aquí. Para k igual a 10, el margen de ganancia, recuerda, fíjate aquí estamos en menos 180 grados. Checas aquí cuántos decibeles tenemos, no sé, algunos, de hecho aquí lo dice, 8 decibeles negativos. Entonces yo puedo incrementar hasta más 8 decibeles, por eso es un margen de ganancia positivo. Y con la intersección de 0 decibeles, que es el círculo unitario, por donde intersecta la gráfica, ¿en qué grados? Bueno, pues la fase estaría si son 121, estaría en 159 grados. Necesitaría todavía un desfasamiento negativo de 21 grados. O sea, tengo un margen de fase todavía de 21 grados para aumentar a este sistema y hacerlo inestable. Entonces esto es estable y esto es inestable. Fíjate aquí la intersección con 0 decibeles me da ya una fase negativa. O sea, los 180 grados están aquí. Quiere decir que la fase esta está en 210 grados y necesito quitarle, por lo tanto el margen de fase es negativo. Y en este caso la intersección con el semieje real negativo, que es menos 180 grados, la ganancia está alta. Tengo 0 decibeles en este punto. Estamos aquí de acuerdo a este valor, estamos en 12 decibeles. Entonces, pues tengo que disminuirle porque ya me pasé al lado izquierdo del punto -1 más 0J y bueno, pues entonces el sistema es inestable. Es todo con respecto a este video.